Fíjense, lo que nos da es lo siguiente. El margen es para especificar. Por ejemplo, yo pongo aquí una palabra, wasi. ¿Qué es wasi para todos? Wasi es casa. Entonces, este wasi está hablando de términos generales. General, es un término general, ¿eh? A todo lo que se refiere, casa, generales. Pero yo quiero, si me preguntan, ¿cuál? Si yo digo wasi, casa, entonces realmente no estoy dando una respuesta. Pero ¿para cuál? Para el margen, tengo que especificar. Entonces, para eso, por ejemplo, yo puedo utilizar colores y voy a mi libro de sopa de letras y busco dónde están los colores. Por ejemplo, colores. Ya está. Y aquí encontramos los colores. A ver, me picas cancho manacho. Ya, a ver, vamos a buscar. Ya, no quiere salir colores. Ya, pero aquí está. Mira, fíjense, aquí están los colores. Entonces, yo puedo agarrar estos colores y darle su característica a cada uno de mis elementos que estoy hablando de la casa. Mira, fíjense, aquí ya tengo mis colores. Entonces, como ya tengo colores, voy a poner un elemento, en este caso, que le pueda dar sentido, pues, en este caso, que pueda especificar a mi casa. Por ejemplo, ya, por ejemplo, aquí vamos a ver quiénes están ingresando. Ya. Por ejemplo, en la casa, aquí está. Wasi, Yurag, Wasi, casa blanca. Estoy especificando, ¿eh? Casa blanca. Por ejemplo, Yurag Anjas, Wasi. Yurag Anjas, Wasi. Casa celeste. Recuerden eso. Yurag Puka, Wasi. Otra vez, casa rosada. ¿No es cierto? Yana Wasi, casa negra. O sea, en este caso, estoy especificando. Ninapuka Wasi es la casa de Keiko. Ninapuka Wasi, casa anaranjada. Casa anaranjada. Entonces, estimados estudiantes, aquí, en este caso, ya he especificado. He empezado de un término general que vendría a ser casa y he llegado al específico. Y aquí está. ¿No es cierto? Casa negra, casa anaranjado, casa blanca, ¿ya? Casa rosada, ¿ya? Y casa negra. Ya está. Ahora, ¿qué falta aquí? Estamos cumpliendo una regla muy interesante. ¿Cuál es esa regla interesante, estimados estudiantes? Ojo aquí. Los adjetivos, los adjetivos más que todo, siempre van a ir antes de un sustantivo. Sustantivo wasi, 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 wasi y wasi siempre van a estar antecedidos por un adjetivo. En este caso, el adjetivo es yuraj, blanco, yuraj anjas, que es celeste, yuraj puka, que es rosada, yana, negro, y ninapuca, que vendría a ser anaranjado. Ahora, el término general es casa, que igual así es general. Pero aquí la pregunta me dice, Maehin, las respuestas para esta pregunta piden especificar, ¿ya? Ya tenemos la idea. Ahora yo puedo elegir una de estas respuestas y decir Anjaswasi, Yanawasi, Omerwasi, Pukawasi, Ninapukawasi. Puedo utilizar. Ahora, la primera pregunta que nos hemos planteado aquí en nuestro libro, que está aquí, es el Maijin, más el Ta. Maijinta, ¿a cuál? Entonces recordemos lo siguiente, estimados estudiantes. Maijin más Ta, Maijinta. ¿No es cierto? Y mi pregunta sería, ¿a cuál? Y ahora nos dice esto. Esta pregunta es exclusiva para seleccionar. Entonces, vamos a seleccionar de este grupito que tenemos aquí, Yorahuasi, Anjadhuasi. Podemos utilizar recursos, pronombres demostrativos o alimentos preparados. También hemos utilizado de antes, ¿ya? Pero en este caso, tal vez no vamos a utilizar tanto estas preguntas. Vamos a empezar con estos. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿ya? Yo te pregunto aquí. Aquí te voy a preguntar y te digo. Juanito.
Ya, vamos a hablar un poco castellano. Juanito, ya, Maijinta, ya, Maijinta, Ran, Tinky. Esa es la pregunta. ¿A cuál le vas a comprar? ¿Ya? ¿O cuál en este caso? Maijinta, Ran, Tinky. Entonces, como me han preguntado esto, Juanito, Maijinta, Ran, Tinky, es Maijinta. Ahora yo puedo elegir uno de estos, traigo esto, desde lo general que es Yanawasi, voy a elegir algo en específico. Pero ojo, ojo, importante. Si la pregunta es esto, Juanito, Maejenta Rantinki, ahora lo que tengo que hacer es elegir uno de ellos. Pero antes de empezar esto, debo analizar un poquito. Maejin más ta. Recordad esto. Mi pregunta es con el ta. Y como mi pregunta está con el ta, estimados, ¿ya? Entonces, ¿cómo tiene que ser mi respuesta? ¿Cómo tiene que ser? Imelda, Aumenta la ya, muy bien. Aumentando la ta. ¿Qué más? Mira, dos reglas muy interesantes. y el SAG. SAG. Sag o el ni, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Entonces yo digo, Yorahuasita. Fíjate esto, mira, estoy aumentando. Yorahuasita, ¿qué cosa? Puede ser Ranti Sag. Y estoy utilizando las reglas con las que aprendí el quechua. Y aquí está el Sag. ¿Con quechua manacho? Entonces, estimados estudiantes, eso es lo único que debemos conocer. Ahora, automáticamente para todos, va a ser pues lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted puede poner aquí, pegar esto, ¿ya? Y para todos va a ser lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, Yana o Asita, Rantis, ¿ya? Si yo deseo, no puede ser Rantis, puede ser Rantini, ¿ya? Va a depender cómo yo quiero hablar, de acuerdo a qué contexto quiero comunicar, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos igualito. Entonces, tenemos estos espacios para completar nosotros, ¿ya? Nuestro trabajo. Mira, fácil. Y entonces, mira, Juanito, Mayajen Rantinki. Llora Juacita Rantiza. Pero recuerda esto, mira, te voy a poner el contexto aquí. Contexto para la pregunta, ¿ya? Contexto para la pregunta. ¿Y cuál es el contexto? ¿Ya? Dos puntos. Juanito, mire, ¿ya? John, y Juan están en busca de una casa de campo, en una casa de campo, en un condominio, podría ser, o en un espacio. Están en busca de una casa para comprar en sus vacaciones. Para comprar para sus vacaciones. Ya está. Entonces, fíjate esto. Lo que te estoy dando es lo siguiente. Ya te di el contexto. Y seguramente, y aquí dice pues, y observan muchas casas, de las cuales deben elegir una. Entonces, ya tiene. Mira, fíjense, esa es la idea, estimados. Según el contexto de nuestra expresión, nos dice que Juan y Juanito están comprando casas, ¿ya? Pero estas casas están en un espacio donde hay varias casas, por tal motivo se les pide, ¿ya? Elegir una casa, ¿ya? Entonces, ¿cuál pueden elegir? Por eso se plantea la pregunta, Juanito, Maehen Rantinki, Juanito, ¿cuál de ellos vas a comprar? Entonces, y Juanito respondería y diría, yo ahora antes. Por ejemplo, aquí decía, aquí abajo, por ejemplo, podemos utilizar en este caso, ¿ya? En este caso, estimados estudiantes, podemos utilizar lo siguiente, ¿ya? Tarán, lo voy a poner aquí, ¿ya? Tarán, lo voy a poner aquí.
Se puede utilizar, recuerda esto, utilizar los pronombres. ¿Qué pronombres? ¿Ya? ¿Qué pronombres vamos a utilizar? Los pronombres demostrativos, ¿ya? Demostrativos. Si me preguntan, le dicen, Juanito, ¿Maejen tan rantinki? ¿Ya? Y aquí está la respuesta. Ya, mira. Juanito, Maejen tan rantinki. Si no quiero plantear este Maejen, puedo decir Maejen y pongo aquí, Wasita rantinki. Y si deseo, puedo poner un validador. Maejen Wasitam rantinki. Podemos poner este validador. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, puedo utilizar los pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos en el quechua, profesor? ¿Ya? Recursos, mira, vamos a poner, ¿ya? Recursos. Tenemos pronombres demostrativos. Y esos pronombres demostrativos son los siguientes. Por ejemplo, kai, chai, ¿ya? Jajai, ¿ya? Kaikuna. Luego utilizamos chaikuna, jajai, kuna. Ya está. Estos son mis pronombres demostrativos. Entonces me dice, a ver, estudiantes, ustedes van a utilizar estos recursos por si desean para mejorar vuestro aprendizaje. Y ya está. Entonces aquí están mis pronombres demostrativos. ¿Ya? Ahora, con estos pronombres demostrativos vamos a trabajar, pues. Por ejemplo, la pregunta me dice, Juanito, Maijen o así tan plantinque. Kai, ¿qué significa? Entonces, para eso yo voy y busco, pues, en mi vocabulario, ¿ya? Ojo, ojo, estimados estudiantes. Si te digo recursos que voy a poner con este colorcito, son recursos que tú tienes que buscar en el, ¿ya? Sopa de letras. ¿Ya? Buscar en la sopa de letras. Recuerda eso, en nuestro libro. Entonces, yo voy y encuentro, pues, mi sopa de letras. Aquí está. Demostrativos, vamos a poner, ¿ya? Ya. Vamos a poner aquí. Demostrativos. Ya está. ¿Dónde están? Aquí están. Pronombres demostrativos. Kai, aquí está. Chai, jajai, kaikuna, cheikuna, jajaikuna. Kai viene a ser esto o esta. Chai, ese o esa. Jajai, aquel o aquella. Kaikuna, estos o estas. Chaikuna, esos o esas. Jajaikuna, aquellos o aquellas. Recuerdes, aquellos o aquellas. Ya está. Ya tengo mis. Entonces, ya entiendo. Pues, kai, chai, jaja, kaikuna, chaikuna, jajaikuna. Ahora regreso y empiezo. Y me dice, ya, Juanito. Ya, aquí está. Juanito, Maejen wasitam rantingui. Y me dice, los pronombres de preferencia van a ir antes de toda la expresión. Por ejemplo, podría, Kai, Yura, Wasitam, Rantis. En castellano, compraré, ¿ya? Compraré esta casa blanca. Esa sería mi respuesta. Compraré esta casa blanca. Recuerda eso. ¿Podemos utilizar así? Sí se puede utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, tenemos varios elementos que podemos utilizar, ¿ya? Entonces, ¿qué vienes? Juanito. Maje wasitaranding. Kai yuraj wasitam rantisak. Ya está. Y es una manera de responder. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, podemos trabajar de esta manera utilizando el pronombre demostrativo. ¿Ya? Si usted quiere utilizar otro, por ejemplo, en este caso, otro pronombre demostrativo, puede utilizar, ¿ya? En vez de decir kai, por ejemplo, puedes decir chai o jajai.
Por ejemplo, yo veo, jajai, yana, wasi, tam, puedo poner aquí, tam, rantini, o rantiza, cualquiera de ellos. Entonces, mira, aquí también estoy utilizando mi famoso ta, ¿ya? Entonces, es así la manera de responder a cada una de esas preguntas. ¿Ya, Changuillicho? ¿Ya? Entonces, mira, yo te pregunto y te digo, a ver, ¿qué pronombre podemos utilizar aquí? ¿Ya? Kai, ja, kai, más completo ya estamos utilizando. Puedes utilizar chay, yorak, anjas o asita para antiza. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados amigos, es un recurso. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Tienen preguntas, dudas? Cancho, tapu y manacho. Rimamuchis, ¿no han entendido? ¿No han entendido todos? Josué dice que sí. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, estimados estudiantes, mire, es eso. Entonces yo digo, Juanito, me dejan así tan grande. Ahora, mira, aquí hay algo interesante también que hemos aprendido el día de hoy y es lo siguiente, ¿ya? Puedes utilizar también los mismos, por ejemplo, recursos demostrativos y alimentos preparados, ya, podría ser, pero aquí, mira, maegenta mikonki. Y otra vez las reglas, siempre el inki va a tener como respuesta el ni y el sa. Entonces, a mí me dice, maegenta mikonki. Yo puedo utilizar en este caso, estimados amigos, ¿ya? Lo siguiente, recursos, pronombres demostrativos, ¿ya? Pongo, ojo, esto, ¿ya? Ojo, buscar en el libro, ¿ya? Buscar en el libro. Ya está. Tienen que buscar en el libro, ¿ya? Ahora, muy interesante esto. Ya tenemos estos recursos que vamos a utilizar, ¿ya? Ahora nos dice, Magenta, mi funky, ¿cuál vas a comer? Magenta, ¿cuál vas a comer? ¿Ya? Y me dice, Kaita, mi josa. Podría ser. Y yo utilizo, por ejemplo, en este caso, alimentos. Watia, ¿quién conoce Watia? Watia, ¿alguna vez han Yo, comido Watia? Sí, no, sí. Por ejemplo, Watia es el, pues, lo que se hace con terrones en la tierra, el hornito en la tierra. Por ejemplo, podemos decir, Kai Pachamancata, mi cosa. Podemos decir, comeré esta pachamanca, comeré esta Watia. O sea, podemos utilizar de esa manera, ¿ya? Y dar respuesta a las diferentes, a nuestras preguntas, pues, comeré esta Watia. Por ejemplo, comeré esta pachamanca, ¿ya? Pero en este caso, lo que les estoy dando a conocer o lo que les estoy pidiendo es que puedan utilizar ya, ¿qué cosa? Los, ¿ya? Los pronombres demostrativos. Eso deben utilizar, ¿ya? Entonces, maegen tan mikonki. Si desean, por ejemplo, puede decir maegen mikonatam mikonki. ¿Cuál comida vas a comer? ¿No es cierto? Podría ser, ¿cuál comida vas a comer? Esa es nuestra pregunta. Entonces, a esta pregunta nosotros respondemos utilizando los pronombres, en este caso, ¿ya? Los pronombres demostrativos y ¿qué más utilizamos? Vamos a utilizar los pronombres demostrativos y el famoso ta. ¿Ok, Vikesh? ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, todos esos son ejercicios que yo les estoy dejando, ¿ya? Para que puedan trabajar, ¿ya? Estos ejercicios trabajen, practiquen, no son muchos, pero son muy valiosos lo que estamos avanzando, ¿ya? Por ejemplo, aquí también plantearíamos otra pregunta que sería de la siguiente manera. Maejin ta waikun waikunki, ¿ya? Fíjate esto. Maejin ta waikunki. ¿Cuál vas a cocinar? Podríamos aumentar esto. Maejin
Mikunata, ¿ya? Mikunata, waikunki o yanunki. ¿Cuál comida vas a cocinar? Esa sería la pregunta. ¿Cuál comida vas a cocinar, Carlos? ¿Ya? ¿Cuál comida vas a cocinar? Entonces yo a esto voy respondiendo, pues. ¿Con qué voy respondiendo? Por ejemplo, aquí tengo otras comidas. Ya no son las mismas comidas. Entonces yo respondo y les digo, a ver, vamos. Chaita o hay cosas. Podría decir, cocinaré eso o eso. Pero también podemos decir lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, decimos, un ratito, por favor, esto vamos a ordenar. Ya. En vez de decir chaita, podría decir, por ejemplo, chay, chiri, uchuta, o hay cosas. Mira, fíjate, tenemos eso. Kai, hakait, imputa, o hay cosas. Podría ser otra comida, ¿ya? Podemos utilizar comidas así. Chaita, o hay cosas. Cocinar eso o esa. ¿Me entienden? ¿Ya? A ver, vamos a ordenar un ratito para que hagan su trabajo bien ordenadito, por favor, den un momentito y ya está. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, mira, tenemos aquí chaita o hay cosas. ¿Puedes utilizar así? Claro, normal, no hay problema. Puedes utilizar de esa manera. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar así. Ya está. Chaita o hay cosas. ¿Ya? Cocinar eso o eso. Pero esto puede variar. Chai, por ejemplo, dices uchuta, ¿ya? Por ejemplo, tarwi, uchuta, o podría decir jawas, uchuta, o hay cosas. Siempre utilizando el ta, ¿ya? El ta. Entonces, es un elemento que les va a ayudar bastante en todo lo que estamos haciendo. Que jawas, uchuta, o hay cosas. Cocinaré esa, ¿qué cosa voy a cocinar? ¿Ya? Ese guiso de haba. Podría ser ese guiso de haba. Puede ser mi comida. Cocinar ese guiso de haba. Entonces, mira, estimados estudiantes, estos son los trabajos que tienen que hacer, ¿ya? Aquí completen los trabajos, ¿ya? Y también esto vamos a completar, ¿ya? Aquí está, para que completen, ¿ya? Tenemos ejercicios. Recuerden que siempre el quechua no siempre es como les digo, ustedes siempre tienen que trabajar, practicar. Por eso les estoy dejando algunos ejercicios aquí para que puedan trabajar. Esta ficha se les va a compartir a cada uno de ustedes para que puedan trabajar. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Ya comí yuyu haucha? ¿Alguna vez han comido yuyu haucha? quitar? Ari. ¿Cómo es? A ver. Imenan. Imena yuyu haucha. Yuyu manta yaruaku. Yuyu manda trabajo. Ya, puede ser. Claro, el nabo. Apachayocta. Ya, habashayota. Muy bien. Puspuyuq ma. Pues cuyos. Papawaikuyos, manacho. Ari. Ari. Papawaikoyo. Techatawan. Uchuwan. Ocho. Ya, muy bien. Sí saben cocinar. Entonces tenemos ejercicios. Segunda pregunta, estimados, que hoy día vamos a pasar es la siguiente. Mira, aquí tenemos. ¿Ya? La segunda pregunta habla del Maijin. Pero en este caso, mira, dice Maijin más el man, que viene a ser Maijin man. ¿A cuál? Es muy parecido al primero. Pero recuerda esto. Acciones que van orientadas, ¿ah? No estoy hablando en este caso, ¿ya? Acusando, sino orientadas. Es muy distinto. Por ejemplo, aquí digo, magenta, ¿a cuál? Realmente la acción diciendo, el chiriucho, pues, el chiriucho de frente, ¿eh? Estoy acusando. Pero aquí estoy diciendo, man, acciones que van orientadas a un sustantivo. Por ejemplo, este sustantivo puede ser
¿ya? Puede ser en Matacama. Un animal, ¿ya? Por ejemplo, digo, al human, al perro. Por ejemplo, una persona, puede ser Juanman, puede ser una olla, ¿ya? Mancaman, pero acciones que van orientadas. Por ejemplo, aquí dice lo siguiente. Si ya tengo esta idea general, yo ahora tengo que entender lo siguiente. Maiman o Maihinman, cachita churas. Utilizando la comida, ¿eh? Pero si no quiero, yo puedo poner lo siguiente. Persona u objeto. Por ejemplo, ya digo, Mai Hinman Harasaj, ¿ya? Harasaj. Y vamos a poner un contexto para que todos en la fichita, con la fichita se guíen, ¿ya? Pongamos contexto, ¿ya? Ya. Rosa está, vamos a poner esto, ¿ya? Rosa está en la casa de su abuelo, en el restaurante, ¿ya? Y su jefa le pide que sirva el refresco, ¿ya? Y ponemos, pero ella no sabe a quién, ¿ya? A quién servirle, ¿ya? Que le sirva, no, que le sirva comida, vamos a poner, ¿ya? La sopa, ya está. Entonces, eso es nuestro contexto, estimados. La sopa. Que le sirva la sopa. Entonces, ya tengo mi contexto, pero ella no sabe para quién le va a servir. Entonces, ¿qué dice? Entonces, para eso, recuerde esto. Entonces, para eso, le pregunta. Maehema Haras. ¿Ya? ¿Qué es esa pregunta? ¿A cuál voy a servir? ¿A cuál voy a servir? Entonces, ya tengo esta idea, pues, ¿a cuál voy a servir? Ya está. Entonces, ¿cómo yo respondería en este caso? Si ya tengo el contexto de que me están pidiendo, tengo que seleccionar o especificar a quién voy a dar o a quién voy a servir. Entonces, para especificar nos dice lo siguiente. Ahora, la acción de servir, ¿a quién va a beneficiar? En este caso, recuerden, acciones que van orientadas a un sustantivo, ¿ya? Que pueden ser, o aquí sí te voy a poner, o también que van en beneficio de una persona, ¿ya? En beneficio de, de un sustantivo. ¿Recuerdes? Entonces, con esta idea yo me guío, pues. Ahora, Maher Maharaza. Por ejemplo, en términos general sería Huayna. ¿Qué es Huayna? Joven. Eso es en término general. Skate. En término general, estimados, Huayna es joven. Pero son varios jóvenes, pues, en el restaurante. Entonces tengo que especificar. ¿Y cómo voy a especificar? Por ejemplo, puedo utilizar adverbios de modo, de cantidad, de medida, por ejemplo. Hatun, ¿qué es hatun? Y más que hatun. Grande, grande, Y ajuchui, Pequeño. huira, Pequeño. Grueso. Gordito. ya. Tuyo, Hueso. Hueso. Tulio, flaco. ya, tuyo flaco. ¿Qué más? Raku, Unai, querer. Yo empecé. Ya, Munay, Munay es querer también bonito, ¿ya? Por ejemplo,
podríamos ver moreno, que sería llana. Llana. Ya, mira, tenemos esto. Ya. En Raku. raku, Raku. imata raku kama. Grueso. Grueso, muy bien. De contextura grueso, ¿eh? Mm. Raku. Ya, Jaurisquete, ya. Ya tenemos. Entonces, yo voy a utilizar el joven, por ejemplo. Ya. Maehema. Y un hatun, ¿ya? ¿Qué es joven? Waina. Waina. Fíjate esto. Hatun waina, joven grande. Uchi waina, joven pequeño. Huira waina, joven, en este caso, gordo. Tuyu waina, flaco. Munay waina, joven simpático. Yana waina, joven moreno, negro. Raku waina, joven. ¿Qué joven es esto? Joven con contextura gruesa. Entonces, lo que me pide aquí es seleccionar, pues, a quienes voy a dar. Entonces, a partir de esto, estimados amigos, voy a poner, pues, 1. Man, me dice. Este es nuestro elemento clave, man, ¿ya? Man. Ay, ya. Entonces, como tengo el man, ¿ya? Y aquí tengo el sag, sag. ¿A cuál voy a servir? Y me dice, si me están preguntando, yo, ¿a cuál voy a servir? Yo le digo, vas a servir al chico un alto. Entonces, la pregunta para el SAG es el INC, y eso hemos avanzado. Hatun, por ejemplo, Hatun Wainaman, Haran. Este INKI es en este caso, mi clave, que tiene que estar, ¿ya? Recuerda, este INKI tiene que estar relacionado ¿con cuál? Con el SAG. Eso hemos avanzado en las clases. Esa es una regla. Y aquí el man siempre va a ir aquí. Fíjate esto. Man. Hatun wainaman haranki. ¿Qué estoy diciendo en este caso? ¿Ya? Vas a servir o servirás al joven grande, de estatura grande. Esa sería mi respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo utilizar de esa manera cada una de mis expresiones. Hatun wainaman haranki. Vas a servir al joven grande. ¿Ya? Maehinman, ¿no es cierto? Entonces, estos también son elementos que debemos considerar, ¿ya? Igualito esto. Por ejemplo, puedo poner y decir, Mochi Wainama Haranki, Uira Wainama Haranki, Tuyu Wainama Haranki, Muna y Wainama Haranki, Yana Wainama Haranki, ¿ya? Todo esto consideraríamos así. Entonces, vuestro trabajo va a ser, en este caso, poner esto, pues, completar esto, ¿ya? Y también completar esto, ¿ya? Esto es nuestro trabajo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, va a depender mucho de cómo ustedes van a trabajar aquí. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Han entendido esta parte? Yo sí creo que han entendido. ¿Ya? Entonces, estimados, mira, tenemos un trabajo que hacer. ¿Ya? Ahora, esto siempre, en este caso, ¿a cuál va a ser siempre para, en este caso, para seleccionar, para especificar? No va a ser una respuesta general, ¿ya? Por ejemplo, igualito aquí. Maejinwan, Maejinwan, ¿con cuál? Y dice, me pide especificar el objeto animal, cosa con el que se va a realizar una acción. Escuche bien esto. Con el que se va a realizar una acción. Eso debemos entender. Con el cual se va a realizar una acción. En el primer caso, recordemos que el one es un sufijo de compañía que he puesto aquí. Mira, fíjate, de compañía. Y
Mira, decimos, realizar una acción en compañía de alguien. Maihin wan pukyanki. ¿Con quién juegas? Y aquí tenemos al joven, en términos generales, con el perro. Pero me pide especificar. Con el perro grande, con el pequeño, con el perro pelado, con el perro peludo, con el perro marrón, con el perro blanco, con el perro negro. Y aquí digo, por ejemplo, con el perro pelado. Aquí está. ¿Qué sería? Pelado es cara. Y yo he utilizado, mira. La pregunta era, Maehin Wan. Aquí está. Y mi respuesta va a ser con el Wan. Aljo Wan. Aquí está mi respuesta. ¿Entendiste? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se utiliza. Aljo Wan. Puklyanki. Con el perro pelado. Puedes aumentar aquí. Ara al Juan. Puklani. ¿No es cierto? Entonces, podemos utilizar así, de esa manera. Ara al Juan. Puklani. ¿Entendido? Ese es el primer caso de compañía, estimados. Ahora, el caso del instrumental nos dice realizar la acción con un instrumento. Ojo, con un instrumento. Y dice, mira, Javarichi, estamos en la cocina y pedimos a Carlos que corte el pan. Y él me pide que le indique el instrumento con el que va a realizar la acción. Mira, Carlos me pide, le estoy diciendo que corte el pan, pero él me está pidiendo el instrumento. Y yo le digo, Rolly, me pregunté, Maehin wan kuchusaj. Rolly, ¿con cuál voy a cortar? Y yo le digo, cuchillo, término general. Cuchillo, pero tengo varios cuchillos en mi casa. ¿Y con cuál voy a utilizar? Entonces tengo que seleccionar. Cuchillo grande, atún cuchuna. Cuchillo pequeño, y cuchuna. Cuchillo sucio, heli cuchuna. Y aquí voy a completar el espacio. Mira, fíjate. Hili cuchunaba con el cuchillo sucio. Y aquí tendría que poner pues los espacios que me faltan. Con el cuchillo sucio. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos seleccionar de esta manera, ¿ya? Nuestras expresiones, ¿ya? Utilizando, en este caso, buscando algo en específico. Si yo digo, por ejemplo, yo le digo, con el cuchillo grande. Y me dirían, hatun kuchu, no, esa sería mi respuesta. Por ejemplo, Rolly, yo le digo, con el cuchillo negro. Yana kuchunao. Me estaría especificando. ¿Ya? Son los dos casos del uso del one con esa pregunta. ¿Ya? One, ¿con cuál? ¿Con cuál voy a cortar? ¿Ya? Entonces, ¿entendido? ¿Ya? Ahora, otro caso. Maejempaj. Este caso se utiliza el paj, que es un sufijo, ¿ya? De caso benefactivo, beneficio. ¿Para quién se realiza esa acción? ¿Ya? Fíjate esto. Mira, yo voy a poner aquí, digo, el paj, ¿ya? El paj es un caso de beneficio, ¿ya? Beneficio para el que recibe la acción, ¿ya? Vamos a ordenar ahorita las ideas. En este caso, estimados amigos, mira, fíjense, si cuando me dicen el caso benefactivo, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Que estoy realizando una acción en beneficio de alguien. Por eso yo le pregunto, ¿para cuál? ¿Para cuál? Mira, Rolly, Maihimpa Rantinki. Rolly, Maihimpa Rantinki. ¿Y cómo sería en castellano? Sería Rolly, ¿para cuál compras? ¿No es cierto? Rolly, ¿para cuál compras? ¿Y cómo yo respondería esta pregunta? Sencillo, ¿ya? Utilizando aquí, mira, algo es un término general, algo para el perro. Pero yo quiero especificar porque el Maehin me obliga a especificar, ¿ya? ¿Para quién?
Y aquí podría decir para el perro grande, para el perro pequeño, para el perro pelado, para el perro peludo, para el perro marrón, para el perro blanco, para el perro negro. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero especificar y decir, y me pregunta, Rolly, ¿me ¿ya? ¿Me Rantinki? ¿Para cuál compras? Y yo le digo, a ver, para el perro blanco, igualito. Primero pongo el color. Yo, ahora, ya está. Ahora pongo el sujeto. Algo. Ahora pongo, ¿qué cosa? Mi elemento Verbo. paj, ¿no es cierto? El sufijo. Algo, paj. Y luego ya pongo pues el verbo. Rantini o rantiza. Ya está. Y aquí estoy cumpliendo con todo. Pues. Primero he puesto el color blanco, ¿ya? Aquí está. Y aquí está blanco. Mira, fíjate. ¿No es cierto? Ahora, perro. El perro. Aquí está el perro, que voy a poner con negrita nomás. Y aquí está algo, o algo, como dicen. Y luego pongo el para, que es el paj. Ya está. Con ro. Ya está. Yora jalfopaj rantini. ¿Y el verbo de dónde viene? Porque aquí me está preguntando y digo rantinki. De esto ya está viniendo el verbo. Mira, fíjate, estimado, aquí he puesto el rantinki y aquí estoy respondiendo con ni. Eso también es una regla que se tiene que cumplir. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos varios ejercicios para trabajar. ¿Ya? ¿Entendido? Ahora, el otro caso, mira. Hablamos de Mayrin Manta. Otra vez me pide seleccionar, pero ¿de cuál? ¿Ya? Por ejemplo, ya. Te pongo un contexto aquí. Rolly, ¿ya? Está realizando una exposición de las comidas, ¿ya? Que las comidas típicas del Perú, ¿ya? Y los asistentes se hacen la siguiente pregunta, ¿ya? Y los asistentes que llegaron tarde, ¿ya? Que llegaron tarde, ¿qué pasa? Se hacen la siguiente pregunta. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque imagínense, si estarían puntuales los asistentes, no se harían ninguna pregunta. Pero en este caso, como los asistentes, ¿ya? Han llegado tarde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantearnos una pregunta. Oye, de qué está hablando? ¿Pero de qué comida está hablando? ¿De cuál comida está hablando? Esa es la pregunta. Y aquí ponemos, ¿ya? No, Mayrin mikunamanta rimanki, ¿ya? O le preguntan, ¿ya? Le hacen la siguiente pregunta. Le hacen la siguiente pregunta. Mayrin mikunamanta rimanki. ¿De cuál comida hablas o hablarás? ¿Ya? Hablarás sería el más adecuado. ¿De cuál comida hablarás? Y Rolly le responde, Chiruchumanta rimas. Impumanta rimasa. Watiamanta rimasa. Pachamankamanta rimasa. ¿Pero por qué he puesto manta? Porque mi pregunta es, Maejen mikunamanta rimanki. ¿De cuál comida hablarás? Aquí dice, Homin amanta rimasa. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo pues del tiempo, ¿ya? Y digo, hablaré, ¿ya? Fíjate esto, del, del tiempo, ya está. O del puchero en este caso, ¿ya? Del puchero en castellano. Hablaré del puchero. Entonces, es una comida típica, ¿ya? Que debemos entender. Hablaré del puchero. Y aquí ustedes tienen que completar todo. ¿Entendido? ¿Ya? Es una tarea obligatoria. Por ejemplo,
Imagínate aquí y decimos, ¿ya? Alex estudia veterinaria, ¿ya? Veterinaria. Y necesita hacer una exposición de un animal, ¿ya? Necesita hacer una exposición de un animal. ¿Y de qué animal va a hablar Alex? ¿Ya? Y el profesor le plantea la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Ya? Alex, Maejen Uyuamanta Rimanki. Podemos poner aquí, Alex, Maejen Uyuamanta Rimanki. Alex, otra vez ponemos aquí, Alex, ¿de cuál animal hablarás? ¿O de qué animal dirías? Entonces, aquí, mira, ya tenemos, pues. Y Alex nos dice, por ejemplo, tengo varios animales en mente, profesor, pero voy a hablar de uno de ellos. Ya está. Y plantea Alex su idea y dice, ¿ya? Aquí está. ¿Ya? Alex, Maejen Uyuamanta Rimanki. Y puede decir, Misimanta Rimas. Kankamanta Rimasa. Ya está. Y tenemos aquí las respuestas. Urhuakamanta Rimasa. Kuchimanta Rimasa. Misimanta Rimasa. Podemos utilizar así, en este caso, estas respuestas. ¿No es cierto? ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Entonces, para eso es el caso del uso del manta, estimados estudiantes. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí, ¿ya? Por ejemplo, la última pregunta es lo siguiente. Maejin más pi es igual a Maejin pi, que se traduce al castellano como ¿en cuál? ¿Ya? Y aquí nos dice, mira, el pi es de uso de acciones ocurridas en un espacio-tiempo. Entonces, según un contexto podemos decir, mira, yo estoy buscando una casa en un lugar muy bonito y hay varias casas parecidas. Y voy a pedir, o voy a seleccionar una casa. Y me dice, Majen Huasipitianqui, o vivo en una casa, en una calle. Estoy yendo a mi casa, ¿ya? Por ejemplo, le preguntamos aquí, si le ponemos un contexto, decimos, ¿ya? Ana se va a su casa. Ana se va a su casa y le acompaña Alberto. Y le pregunta. Lo siguiente, ¿qué vamos a preguntar? Ana, Maeji Wasipi Tianqui. Ana, ¿en cuál casa vives? ¿Ya? Ana, esa es la pregunta. Ana, ¿en cuál casa vives? ¿En cuál de las casas vives? Entonces, ¿qué le va a responder Ana? Sencillo. Le va a responder Hatun Wasipi Tiani. Puka Wasipi Tiani. ¿Ya? Y si desea, puede responder y decir lo siguiente. Ya puede utilizar los pronombres demostrativos. Jajai, puka, ajai, hatun, wasipi, tiane. Puede utilizar esto, ¿eh? Entonces, mira, fíjense, podemos utilizar esto también, ¿ya? Estos elementos para responder, pues. Kai, puka, wasipi, tiane. Jajai, puka, ojai, eyu, wasipi, tiane. Jajai, ochay, anjas, wasipi, tiane. Kai, omer, wasipi, tiane. Por ejemplo, Keiko, Kai Puka Nina Wasipi Tiani. Si yo vivo en una casa, Hajai Yura Wasipi Tiani. Por ejemplo, si mi casa es blanco con verde, digo, Hajai, ¿ya? Omer Yura Nio Wasipi Tiani. Entonces, este es el reto, pues a ver, vayan averiguando esto, cómo pueden resolver esta pregunta. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, tenemos estas situaciones para poder nosotros responder y con eso trabajar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, estimados? Canchu Manachu. No,
Tapukita Monajani. Vamos, adelante con tu pregunta. Ya, dice que Mike Wasipi Tianki. Tiani es Tiani. Tiani. Con A. Recuerda. Ajá, Tiani. En este caso, está bien, Tiani. Con Y. Con Ya. Con Y. Ajá, Ya. Tiani. Tiani. Ya. Ajá, Tiani. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Canchita Pujimanachu. ¿Hay preguntas, comentarios, dudas? Vamos. Entonces, estimados estudiantes, mira, tenemos esa tarea para hacer, esto para practicar. Imprímanlo, o son cuántas hojas que nos avanzó hoy día. Ya son 4 hojas, creo. Son 5 hojas, ¿ya? Esto imprímanlo para que puedan trabajar. Les va a ayudar bastante en mejorar vuestro aprendizaje, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, con eso nos quedamos hoy, el día de hoy. Recuerden que el día jueves nos vemos también a las 8 de la noche. Ya pues, no gabanca tu paranchikama. Ya, chachi. Muy bien, Mariluz, tu paranchikama. Con todos, nos vemos el día jueves. Tu pasuña.